Imagina un medicamento que aparece en una época donde la ciencia parecía no tener límites. No se presenta como un experimento, no se presenta como una apuesta, se presenta como alivio, como descanso, como seguridad. Es una época en la que la humanidad acaba de sobrevivir a una guerra devastadora y necesita creer que el conocimiento puede protegerla. Los médicos confían, las farmacias lo ofrecen, las familias lo aceptan sin miedo. Porque en ese momento, confiar en la medicina no era ingenuidad, era esperanza. Y ese es el punto más inquietante. Nadie actuó con mala intención. El sistema no falló por crueldad, falló por exceso de confianza. Esta historia no trata solo de un medicamento. Trata de cómo el progreso, cuando no se cuestiona, puede avanzar más rápido que la conciencia. Para entender cómo fue posible esta tragedia, hay que volver a los años 50. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas habían muerto. Ciudades enteras habían sido destruidas. Y la humanidad necesitaba creer que el conocimiento podía protegerla del futuro. La ciencia se convirtió en esperanza. Los antibióticos habían reducido enfermedades que antes eran sentencias de muerte. Las vacunas avanzaban. La medicina moderna parecía imparable. En ese contexto, la industria farmacéutica creció rápido. Más rápido que las leyes, más rápido que la vigilancia, más rápido que la comprensión completa de los efectos a largo plazo. En esa época, nuevo significaba mejor y aprobado significaba seguro. Hoy hablamos de ensayos clínicos, de fases, de efectos secundarios a largo plazo. Pero en los años 50, muchas de esas reglas apenas estaban naciendo. La confianza era cultural. Si un medicamento estaba en el mercado, se asumía que alguien, en algún lugar, ya había comprobado que no hacía daño. Ese exceso de confianza fue el terreno perfecto para que el error se expandiera sin resistencia. La talidomida fue desarrollada a finales de los años 50 como un sedante. Su promesa era simple, pero poderosa: ayudar a dormir y reducir la ansiedad sin generar dependencia. En esa época, muchos sedantes disponibles provocaban efectos graves: adicción, confusión mental, riesgo de sobredosis. La talidomida parecía diferente. En pruebas iniciales no mostraba toxicidad inmediata, no causaba daño visible rápido, no generaba alarmas evidentes, y en la lógica médica del momento, eso era suficiente. Si un medicamento no causaba problemas inmediatos, se asumía que era seguro. No se entendía aún que un fármaco podía ser inofensivo para un adulto y devastador para un embrión en desarrollo. Ese vacío de conocimiento, combinado con prisa y exceso de confianza, creó el escenario perfecto para la tragedia. Con el paso de los meses, la talidomida dejó de verse solo como un sedante común. Algunos médicos comenzaron a recomendarla a mujeres embarazadas. La razón parecía lógica. Muchas mujeres sufrían náuseas, ansiedad y dificultades para dormir durante el embarazo. Si un fármaco parecía suave para un adulto, se asumió que también lo sería para una mujer gestante. Pero esa suposición escondía un error fundamental. El embarazo no es un estado normal del cuerpo. Es un proceso biológico extremadamente delicado, donde cada semana cuenta. Durante las primeras etapas, el embrión no solo crece, se construye. Órganos, extremidades, vasos sanguíneos, todo se forma en ventanas de tiempo muy precisas. Una sustancia mínima, en el momento equivocado, puede alterar ese proceso de forma irreversible. Esa comprensión científica, ¿no?, estaba plenamente integrada en la práctica médica cotidiana de la época. Aquí está el núcleo del desastre. Un medicamento puede parecer completamente seguro en un adulto y aún así ser devastador para un embrión, porque el embrión no responde igual que un cuerpo formado. En las primeras semanas no existen defensas maduras, no existen mecanismos de compensación. El daño no tiene que ser inmediato, no tiene que matar células, basta con interferir en la señal equivocada en el momento equivocado. La talidomida no provocaba síntomas visibles en la madre, no generaba dolor, no generaba alarma, el daño ocurría en silencio. Y como el embarazo temprano no siempre es evidente, muchas mujeres ni siquiera sabían que estaban gestando cuando tomaron el medicamento. Eso convirtió a la talidomida en una bomba de tiempo biológica. Los primeros casos fueron vistos como excepciones. Un nacimiento inusual no siempre genera alarma. La medicina convive con la incertidumbre. Pero luego apareció otro caso, y otro más. En hospitales distintos, en ciudades distintas, médicos comenzaron a notar malformaciones similares. No era mala suerte, no era genética aislada, era un patrón. Detectar un patrón no es inmediato. Implica comparar fechas, historiales, medicamentos consumidos y aceptar algo incómodo, que un fármaco aprobado podía estar causando daño. Aceptar eso significaba responsabilidad, errores y consecuencias legales. Por eso,
Aunque algunos sospechaban, la reacción fue lenta, demasiado lenta. Cuando la evidencia se volvió imposible de negar, el daño ya estaba extendido. Miles de bebés nacieron con malformaciones graves, y detrás de cada caso había una familia intentando entender qué había pasado. Esta no es una historia para el impacto visual, es una historia para comprender el alcance del error. Muchas madres se culparon en silencio. Pensaron que habían hecho algo mal, que comieron algo incorrecto, que descansaron poco, que fue su responsabilidad. Pero no lo fue. Siguieron indicaciones médicas, confiaron en un sistema que parecía sólido. El dolor no fue solo físico, fue psicológico, social, familiar. Y mientras las familias enfrentaban una realidad irreversible, las instituciones intentaban reaccionar sin un manual previo para una tragedia de esta magnitud. La talidomida no fue un único error aislado, fue el resultado de múltiples fallas alineadas. Falló la ciencia aplicada, porque no se evaluó el impacto fetal con rigor. Falló la práctica médica, porque se recetó con confianza excesiva. Falló la regulación, porque permitió una expansión rápida sin barreras efectivas. Y falló la ética empresarial, porque ante las primeras señales la reacción no fue inmediata ni completamente transparente. Las tragedias médicas masivas rara vez ocurren por una sola causa. Ocurren cuando la prisa, la confianza y el silencio se combinan. Después de la talidomida, la medicina cambió para siempre. No por altruismo repentino, sino por necesidad. Se fortalecieron regulaciones, se establecieron fases de ensayo, se exigieron estudios más largos y seguimiento continuo. Nació la farmacovigilancia, moderna, observar, registrar y reaccionar ante efectos adversos. Hoy, cuando un medicamento tarda años en aprobarse, no es burocracia innecesaria, es memoria histórica. Cada protocolo, cada fase, cada advertencia existe porque alguien en el pasado pagó el precio de no tenerlas. La talidomida no es solo una tragedia del pasado, es una advertencia permanente. El progreso suele llegar envuelto en promesas. Esto es nuevo, esto es mejor, esto es seguro. Y muchas veces lo es. Pero cuando nadie cuestiona, cuando nadie frena, cuando nadie exige evidencia, el progreso puede avanzar más rápido que la conciencia. Y entonces no se rompe una máquina, no se rompe un objeto, se rompen vidas. Fue una advertencia silenciosa. El progreso, cuando no se cuestiona, también puede destruir. Historias como esta no se cuentan para asustar, sino para recordar. Porque la ciencia avanza cuando se cuestiona, cuando se analiza, cuando no se acepta todo solo porque viene envuelto en progreso. Si este tipo de historias te ayudan a pensar, a entender y a mirar la ciencia con más criterio, suscríbete al canal. Aquí exploramos los errores, los avances y las lecciones que han marcado la historia de la medicina, la ciencia y la mente humana.